Moscú advierte de la preparación de provocaciones de bandera falsa por parte de Occidente en el territorio de Ucrania. De esta forma buscan acusar a Rusia del uso de armas de destrucción masiva. Pero no es la primera vez que Washington usa este escenario para promover sus intereses. Ampliamos esta información con nuestro corresponsal Nicolás Trinchero, que está con nosotros en estos momentos para hablarnos más sobre este tema. ¿Qué tal, Nicolás? Así es, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, hay información para detallar extensa que llega del Ministerio de Defensa de Rusia con esto que adelantabas relacionado con la supuesta preparación de provocaciones por parte de Estados Unidos en Ucrania para acusar a las Fuerzas Armadas rusas de usar armas nucleares, químicas, biológicas o tácticas. Incluso vamos a escuchar algo de lo que decían desde el Ministerio de Defensa cuando anunciaban todo esto. En la actualidad está previsto utilizar 3 escenarios para acusar a Rusia. El primero es el más probable, un incidente escenificado bajo bandera falsa. Estamos hablando del uso real de armas químicas y biológicas con víctimas entre la población civil, o de la puesta en escena de un sabotaje por parte de Rusia en instalaciones pertenecientes a Ucrania, donde desarrollaban componentes de armas de destrucción masiva. Bueno, vamos a detallar cuáles son algunos de estos posibles escenarios que prepararía Estados Unidos y Ucrania para culpar a Rusia. En principio puede ser un incidente escenificado bajo bandera falsa o el uso encubierto de armas de destrucción masiva a pequeña escala. Según detallan desde el Ministerio de Defensa, esto podría haber sucedido en Azovstal, en Mariupol, en la fábrica de Azovstal, pero bueno, a partir de que el presidente Putin canceló el asalto ahí a la fábrica en Mariupol, este plan se vio frustrado, según informan desde el Ministerio de Defensa. Y por último, también podría haber un uso abierto de armas de destrucción masiva en el campo de batalla. Esta tercera opción para el Ministerio de Defensa es probable, aunque no tanto, por eso la ponemos en tercera opción. Por otra parte, vamos a ver cuáles serían las diferentes localidades donde esto podría llegar a suceder. Aquí vemos el mapa de Ucrania, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y los lugares donde podría haber este tipo de provocaciones: en Kiev, en Kharkov, en Slaviansk, Kramatorsk y también en Mariupol podría llegar a ocurrir todo esto. Por otra parte, hablando particularmente de Kiev, tenemos que decir que están, según informan desde el Ministerio de Defensa, parece ser que Ucrania considera atacar un almacén de desechos radiactivos en Kamenskoye. Y Nico, cuéntanos cuáles serían o qué es lo que está buscando por parte de Estados Unidos y Ucrania en este sentido. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles podrían ser los objetivos a lograr, ¿no? Podemos decir. En principio, la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU y otras organizaciones internacionales. También se provocaría la persecución de todos los autores, los supuestos autores de estos ataques, mediante mecanismos de la CPI, y también la coerción de los estados no alineados a las sanciones contra Moscú, como por ejemplo China o India, y el embargo total al combustible ruso. Por otra parte, ¿cómo de alguna manera se puede justificar que esto de alguna manera se está preparando, ¿no? Ya semanas atrás podríamos haber escuchado o leído declaraciones del presidente de los Estados Unidos, del portavoz de la Secretaría de Estado o incluso del presidente polaco, donde ellos advierten de supuestos ataques de Rusia usando armas químicas en territorio ucraniano. Y bueno, de esta manera ya podemos decir como que se prepara el terreno, ¿no? Exacto. Dando este tipo de declaraciones. Como calentando el terreno, ¿no? Claro. Pero esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ya hay antecedentes para destacar, sobre todo con lo que hizo Estados Unidos en Siria. Aquí vemos imágenes de Siria en 2018, cuando hubo un supuesto ataque con armas químicas, donde había, bueno, este niño, aquí que lo ven, en Siria, está supuestamente recién afectado por las armas químicas, y aquí poco tiempo después, muy poco tiempo después, se lo ve totalmente sano, sin ningún tipo de secuela. Bueno, y sobre este tema había mucha información de que todo fue una farsa, todo fue recreado, Nico. Gracias por toda esa información. El analista político Carlos Santamaría considera muy probables las provocaciones en Ucrania. Señala que Occidente tiene una gran experiencia en este tipo de acciones y recuerda el reciente caso de Bucha. Es absolutamente lógico que Occidente organice provocaciones porque han hecho una experimentación
permanente. Lo de Irak, por ejemplo, demuestra que son expertos en crear ficciones que no son reales. Hoy día ya se sabe que muchas, por ejemplo, las personas que fallecieron se empiezan a levantar, es decir, eran actores. Y por último, lo que se exigió a nivel internacional fue decir la hora de muerte de esas personas, lo cual era la prueba reina. Por tanto, lo más probable es que ellos continúen creyendo que con la guerra mediática van a realmente ganar espacios y este conflicto. Hoy día, la verdad, poco a poco, paulatinamente, se va imponiendo y todos estos escenarios ficticios en los cuales ellos tienen mucha, pero mucha experiencia, van cayéndose muy, muy rápido. La República Popular de Donetsk denuncia que nacionalistas ucranianos sabotearon la evacuación desde la ciudad de Mariupol. Precisan que los radicales abrieron fuego de mortero contra una zona donde se aglomeraban civiles. Las autoridades destacan que se logró salvar a todos los residentes gracias a los esfuerzos de los militares rusos. Durante el ataque resultó herido un efectivo. La urbe fue liberado por el ejército ruso. Sin embargo, nacionalistas y mercenarios extranjeros continúan atrincherados en la planta metalúrgica Azovstal. El presidente Vladimir Putin ordenó suspender el asalto y bloquear la zona. India, China e Indonesia se oponen a excluir a Rusia del G20. De esta manera fracasa el intento de boicot impulsado por Estados Unidos y varios de sus socios para aislar al país eslavo. Al igual que con el tema de las sanciones, Occidente parece encontrar problemas para lograr un consenso en contra de Moscú. Y con nosotros está Galo Fernández en la redacción para abordar esta situación en torno a las barreras con las que se encuentra Estados Unidos y algunos de sus aliados para poner más sanciones, en este caso hacer un boicot contra Rusia. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, hay que decir que para la próxima cumbre del G20 que va a tener lugar en Indonesia, faltan unos 7 meses, va a ser en noviembre, pero ya hoy podemos ver cómo algunos miembros están activando los pasillos, el lobby buscando dejar a Rusia afuera de la misma. Esta semana tuvo lugar en Washington una reunión del G20 de la que participaron, entre otros, por ejemplo, los ministros de finanzas de estos países. Fue en formato híbrido y durante la misma se produjo un boicot a Rusia. Participaron de este boicot Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea y Ucrania, que estaba como país invitado. Cuando fue el momento de la participación de Rusia, algunos se fueron de la sala, otros apagaron sus monitores, esto como para demostrar la protesta contra la participación de Rusia en este G20. Pero hay que decir que sobre este punto no hay unanimidad. The Times of India ponía que el G20 se ha convertido en un G10 más G10. Por un lado están los países de los que ya hablamos, ¿no? Estados Unidos, Australia también, Unión Europea. Y por otro están, por ejemplo, China, la India, también Brasil, y por lo tanto acá tenemos, ¿no?, que India y Estados Unidos dicen desde esta publicación vuelven a divergir sobre Rusia, una unanimidad que no está en busca de Estados Unidos, sobre todo, de esta exclusión de Rusia del G20. Joe Biden lo había propuesto en marzo, pero lo cierto es que, como vemos, esto por ahora está muy lejos de ser una realidad, porque para excluir a Rusia lo que hace falta es que el consenso sea total, que todos los demás países se pudieran ponerse de acuerdo en este borrón de Rusia del G20. Pero bueno, Occidente no se rinde, sigue pidiendo insistentemente a Indonesia que no invitase a Rusia a esta cumbre de noviembre, ya que Indonesia es quien actualmente preside precisamente este grupo de los 20 países con las mayores economías del mundo, y desde Indonesia ellos dicen que simplemente no están tomando posición en este conflicto, no están ni de un lado ni del otro. También ahí es muy importante lo que había dicho China, que dijo que el G20, no hay que olvidarse que es una plataforma para discutir asuntos financieros y económicos y no es para discutir el conflicto de Ucrania. Y Galo, cuéntanos sobre el consenso, la falta de consenso en cuanto a más sanciones contra Rusia. Así es, bueno, es muy interesante porque estas diferencias también se notan en las sanciones, y como ejemplo podemos poner a la India.
La postura de este país sobre Rusia es bien conocida y no va a cambiar. Son palabras de Boris Johnson durante su visita a la India, que tuvo lugar hace poco, y entonces ya él dijo que es poco probable que la India vaya a poner fin a los lazos de tan larga data que tiene con Rusia. Bueno, y acá vemos que si una idea tan brillante y original como ponerse un turbante no funciona, ya eso significa que no hay vuelta atrás. Por lo tanto, anteriormente también, repito, antes de dejarte, que la India ya se había negado, por ejemplo, a imponer sanciones a Moscú y tampoco había condenado en las Naciones Unidas a Rusia. Bueno, se trata de un boicot y también fricciones sin consenso frente a Rusia. Gracias por toda esa información, Galo. Para el analista, director ejecutivo de Dossier Geopolítico, Carlos Alberto Pereira, los intentos de Estados Unidos de aislar a Europa de las potencias euroasiáticas son imposibles de sostener en el nuevo orden mundial. Lo que Estados Unidos pretende hacer es aislar a Europa de Eurasia. Y ahí es donde hacen jugar estas maniobras dilatorias, maniobras destructivas, etcétera, etcétera, que pretenden que al anular la Rusia se anule la posibilidad de que Europa pueda seguir teniendo una conexión con Eurasia. Cuando se tomó esa decisión de incorporar a demás países fuera del grupo del G8 en su momento, fue dentro de un modelo, de un sistema económico encabezado por Estados Unidos, que se conoce como la globalización de los años 90. Esa realidad, esas potencialidades hoy en día sabemos que están totalmente desdibujados. La realidad es de que tenemos nuevas potencias, tenemos un escenario totalmente distinto y tenemos un mundo Asia-Pacífico que se ha transformado en el motor de la economía del mundo. Además que concentra la mayor población del mundo y también la mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, el G20 va a tener que representar también esos elementos, esos factores, para que haya una negociación coherente y que haya una especie de nuevo reordenamiento global basado en realidades y no en viejas posiciones que ya son imposibles de sostener. El 75% de los ciudadanos chinos apoya la operación rusa en Ucrania. Así lo demuestra una encuesta de opinión pública divulgada por el Centro Carter China Focus. El estudio se realizó entre el 28 de marzo y el 5 de abril. De acuerdo a los resultados, esta abrumadora mayoría coincide en que apoyar a Moscú en el conflicto es de interés nacional para China. En tanto, el 60% de los entrevistados considera que Pekín debe actuar como mediador para poner fin a la crisis. Además, el 70% considera que la información sobre los laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania es confiable. El gobierno chino ha dicho en reiteradas ocasiones que los principales culpables de los acontecimientos recientes son Estados Unidos y la OTAN, y que el suministro de armas a Kiev no traerá paz a Ucrania. ¿Medir fuerza según el tamaño del PIB o mirar un poco más allá? Esta es la interrogante a la que damos respuesta en nuestro programa. Ahí les va. Y es que comparar el Producto Interno Bruto de Rusia con el de Italia para despreciar la economía rusa es ya un clásico de los debates geopolíticos. Pero no es solo cuestión de cifras. Veamos. Seguro que lo han escuchado más de una vez en debates geopolíticos. ¡Buah! La economía de Rusia no tiene ningún peso, pero si su PIB es comparable al de Italia. Un dato, el del PIB, que es totalmente cierto. Ahora, lo del argumento, bueno. Ojo, nada más lejos de la intención de este video que venderles las bondades de la economía rusa ni las debilidades de la italiana. Pero no pudimos evitar hacernos esta pregunta generadora. ¿Cómo habrían impactado a Italia unas sanciones como las que se aplican actualmente a Rusia? ¿Igual, ya que tienen un PIB similar? O más interesante todavía, ¿qué impacto tendría para el resto del mundo que Italia fuese sancionada al mismo nivel que está siendo sancionada hoy Rusia? Y las respuestas nos dicen mucho más sobre finanzas globales y el posiblemente menguante orden económico mundial que sobre Rusia o Italia. Ahí les va.